Hola a todos. Llegamos a una época, fundamentalmente en Europa, como ya decíamos la vez pasada, pues el Islam se ha extendido fuera de la cristiandad. Llegamos a un tiempo en Europa que es difícil titular, pero bueno, si hay que buscar un título, el título que pensaba para esta lección es La situación geopolítica de Europa. Vamos a ver cómo pues, distintas cosas que suceden pues no sé, por ahí del año 600, 700, 800, ¿verdad? El panorama a la vuelta de 600 o 700 años de historia de la Iglesia es el periodo de persecuciones que fortaleció a los cristianos, ya de las primeras clases. Por otro lado vimos las controversias teológicas que ayudan al final a precisar el contenido de las verdades que nuestro Señor había venido a enseñar. Los esfuerzos de la evangelización, que habían dado ya muchos frutos en toda Europa, y por otro lado, el Islam, que vino a perturbar esa ampliación geográfica que debería haber llegado a toda África, a toda Asia. Bueno, ante esto, ¿qué panorama se le presenta a la Iglesia? Bueno, la Santa Sede, como ya lo habíamos dicho, me parece a mí, entabla relación con el reino de los francos. Habíamos dicho que era la primogénita de Europa, ¿no? Francia. Bueno, Roma necesita cierta seguridad, cierta protección. El Papa pues, no tiene quien lo proteja. Y entonces se alía con los francos. Por otro lado, el Imperio Bizantino pues, ya quedaba bastante lejos. El Imperio Bizantino estaba pues, enfrentándose al Islam. Los vínculos con Constantinopla se habían debilitado. Bien, un gran tema. Otro gran tema. La alianza con los francos se debió a una coyuntura muy especial. Carlos Martel, habíamos dicho, vence a los musulmanes al sur de Francia. Su hijo, Pipino el Breve, una persona pues, con mucha fuerza, es el mayordomo de palacio. Es la era de los merovingios. Los reyes merovingios pues están bastante perdidos. En la unión con Roma, Pipino le pregunta al Papa, Santo Padre, ¿quién es el verdadero rey? ¿El que tiene el nombre o el que detenta el poder? El Papa, que es invitado a intervenir en una cuestión de ese estilo y que interviene al final, pues marca el inicio de la era carolingia, es decir, pues le da razón a Pipino, ¿verdad? En el año 754 el Papa Esteban II confiere la unción regia a Pipino, ¿verdad? Y con esto, decíamos, se establece la era carolingia. Se llama carolingia precisamente por su papá, Carlos Martel. Se marca el final de los merovingios y bueno, pues Pipino va a ser un aliado del Papa que lo va a ayudar en todo momento. Ya decíamos en otro momento que el Papa está con los lombardos encima, que no dejan de entrometerse en cuestiones de la Iglesia, en cuestiones de política, en cuestiones territoriales. De manera que pues el Papa le pide ayuda a Pipino y Pipino inmediatamente acude a Roma, fue una ayuda siempre muy efectiva, vence a los lombardos, les quita distintos territorios y decide dárselos al Papa. Le regala Rávena, le regala Perugia, le regala Roma. Y este es el origen de los famosísimos estados pontificios. ¿Qué hace el Papa con los estados pontificios? Pues por un lado tiene independencia. Ya consigue que sus enemigos, los lombardos, estén mucho más lejos, ¿no? Se le da una autonomía, una independencia. Lo que pasa es que la otra cara de la moneda es que le da una autoridad temporal al Papa, lo hace gobernador, le da tierras, le da poder temporal, y eso desafortunadamente, tarde o temprano, va a acabar en la ambición de los papas. A menos que sean muy santos, ¿verdad? Pues no están exentos de caer en la ambición
del dominio. Bien, bueno, pues gracias a Pipino aquello procede, camina. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta pues todo el entorno. El Papa pide ayuda a Pipino, Pipino le ayuda. ¿Y qué pasa con Constantinopla? Constantinopla ve con rabia la coronación de Pipino. No hay que olvidar que en Constantinopla el emperador tiene mucha fuerza incluso sobre la Iglesia. En algunas ocasiones el emperador mismo fue el que convocó los concilios. De manera que ver que el Papa está confiriendo un poder temporal o que está coronando a Pipino no le gusta nada. Vamos a ver, el Papa ya se salió de su lugar. Eso no es lo que le corresponde al Papa. Bien, pero de todas maneras, pues no lo pueden parar. Lo que pasa es que siguen pues las desavenencias, ¿no? Una serie de situaciones que van enojando cada vez más a Constantinopla con Roma. Bien, el hijo de Pipino es el famosísimo Carlomagno. Carlomagno tiene siempre una visión muy cristiana. De alguna manera se ve como pues, una persona llamada a extender el cristianismo y pues a eso se dedica. Lleva a cabo batallas y batallas y batallas, sale a 50 misiones y conquista prácticamente toda Europa para los francos. Tiene un imperio realmente inmenso. Un imperio que, pues, por su voluntad, podríamos decir, había de ser cristiano. Ya había sido implantada la semilla del cristianismo en Europa, de manera que en cierto sentido, pues eso no se veía tan difícil. Una vez más, para situarnos, estamos en el año 800. El año 800 es cuando el Papa León III corona a Carlomagno. De hecho, hay pues eso, pinturas famosas representando esa coronación. Una vez más, esto enfureció a Bizancio. Pero claro, vamos a entender que Bizancio lo que ve es un imperio tremendo, o sea, pues, es un poco como la resurrección del imperio de Occidente. Ya no es el imperio romano, ahora es el imperio carolingio, ¿verdad? Y pues Carlomagno había sumado, ¿verdad?, para sus tierras Francia, el norte de Italia, Cataluña, Holanda, Bélgica, Suiza, gran parte de Alemania, Austria y parte de la actual Croacia y Serbia. De manera que pues aquello era un emporio. Decía, Carlomagno vio todo con una visión cristiana. Hay quien lo considera santo ya, la Iglesia no lo ha canonizado. Se dedicó, por más que pues él era bastante analfabeto, se dedicó a implantar la cultura, a poner escuelas, a poner monasterios, a que el clero fuera cada vez más educado. El ambiente de la cristiandad subió de manera verdaderamente portentosa. Bien, decía que iba a hablar de distintos temas. En ese tiempo hay un tema muy especial, una controversia, se puede decir otra herejía, la controversia iconoclasta. Iconoclasta quiere decir acabar con las imágenes sagradas. Como ya se mencionó, los musulmanes no veían con buenos ojos la veneración que los cristianos hacían de las imágenes y la confundían con la adoración. Bueno, pues el emperador bizantino, León III, en el año 726, quiso motivar la unidad en su imperio. Claro, lo que pasa es que motivar la unidad, cuando ya tenía algunos musulmanes por ahí, cuando tenía judíos por ahí, cuando tenía cristianos, además partidarios del monofisismo, pues no era nada fácil. Buscó un común denominador y dijo, bueno, pues este pueblo tiene que ser monoteísta, tiene que haber un solo Dios y pues no podemos aquí tener imágenes. Cosa también que es muy propia de los judíos. Los judíos desde antiguo no tenían ninguna representación de Dios.
hacer alguna representación de Dios iba un poco en contra de la dignidad del omnipotente. De hecho, ni siquiera lo nombraban. Tenían distintos nombres que buscaban pues, una descripción hiperbólica sin dirigirse directamente a Dios. Bueno, el caso es que el emperador, León III, emite un edicto que declaraba que tener un icono equivalía a idolatría. Este es el origen de la controversia iconoclasta. Bueno, pues el patriarca de Constantinopla, o sea, el obispo, pues pega el grito en el cielo, se le opone al emperador, le dice, oye, vamos a ver, no tiene ni pies ni cabeza lo que estás haciendo. Y junto con el patriarca de Constantinopla, muchos otros obispos. No se diga el Papa. El Papa mismo hizo otro tanto. Bien, pues con esto el emperador empieza una persecución a todas aquellas personas que tengan imágenes, que tengan iconos. Fue una persecución que duró cerca de 50 años. El emperador mandaba funcionarios imperiales y a quien tuviera algún icono se le castigaba. Claro, pues esto pasó también en las iglesias. Y los funcionarios, pues abusando, empezaron a destruir iglesias. Desafortunadamente, los sucesores de León III también fueron iconoclastas. Y por eso duró tanto. No es que él fuera 50 años, sino sus sucesores. Bueno, finalmente en el año 787 tuvo lugar el segundo concilio ecuménico de Nicea. Ya habíamos dejado atrás los concilios ecuménicos. Pues tiene lugar un concilio en el que se define la legitimidad de los iconos y se explica en qué consiste la veneración y cómo difiere de la adoración. Bueno, como uno se puede imaginar, como tema marginal, esto distancia una vez más a Oriente de Occidente. Por si eso fuera poco, la costumbre de mandar en Bizancio, o sea, por parte del emperador sobre la Iglesia, da, digamos, origen a lo que podríamos llamar el nacimiento de un cisma. Es decir, paso a otro tema brevemente. El nacimiento de un cisma. Se les hacía muy fácil intervenir en cuestiones de la Iglesia y pues un buen día el emperador se le hace muy fácil deponer al patriarca de Constantinopla. Para situarnos, se llamaba Ignacio, este hombre. El emperador quería hacer todo tipo de desmanes, bastante tiránico, y entonces pone a un muy amigo suyo como patriarca de Constantinopla. Lo que pasa es que este patriarca era un laico, ni siquiera estaba ordenado, pero lo nombra patriarca y luego lo ordena. Este señor se llamaba Focio. Bueno, como nos podremos imaginar, llega noticia de esto a Roma y el Papa, entonces el Papa Nicolás, reacciona, envía legados pontificios y dice, a ver señores, vayan a ver qué está pasando ahí. Llegan estos señores, Focio, que no es nada tonto, pues los soborna, ¿no? Los convence de que Ignacio no debería de estar, pues eso, como cabeza del patriarcado, que él tenía que estar, que además lo había puesto el emperador. Estos se dejan sobornar, regresan con el Papa Nicolás y le dicen, no se preocupe, todo está muy bien. El Papa entendió más o menos qué había pasado y bueno, pues continúa su lucha. En el ínter, hay que decir que en el año 864, el zar de Bulgaria, Boris, se convierte al cristianismo. Esto uno podría decir, ¿y qué? Bueno, que el zar le pide al Papa que le mande gente para evangelizar sus tierras. A Focio esto no le gusta nada. Una vez más, la distancia o el distanciamiento y la enemistad entre Oriente y Occidente. A Focio no le gusta nada. ¿Por qué? Porque dice que Bulgaria, o la actual Bulgaria, está dentro del territorio del patriarcado de Constantinopla. De manera que dice, pues a nosotros es a quien nos corresponde evangelizar ahí. Bueno, Focio está tan peleado con Roma que ve cualquier cosa para pelearse. A propósito del credo,
acusa al Papa porque dice que el Papa introdujo en el credo una proposición errónea. No sé si se acuerdan, pero el credo cristalizó en el primer concilio de Nicea y Constantinopla. El credo que rezamos los domingos es así llamado el credo niceno-constantinopolitano. Bueno, pues ese credo, que había cristalizado siglos antes, Focio dice que el Papa lo tergiversó y que la proposición errónea era decir que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Así es como lo rezamos hoy en día. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Ellos decían que procedía del Padre por el Hijo. Esa preposición así de breve, causa un problema realmente muy gordo. Bueno, pues Focio se indispone con el Papa, el Papa muere al poco tiempo, el siguiente Papa depone a Focio. Para esto el emperador ya se da cuenta de que Focio no debería de estar ahí y él mismo lo quita. Lo que pasa es que muere el emperador, Focio regresa, bueno, para esto reinstalan a Ignacio, quita a Ignacio, regresa Focio una vez más. Bien, y esto es para decir que la situación entre Oriente y Occidente está muy complicada. A propósito, la unidad de la Iglesia la restablece el octavo sínodo de Constantinopla. Esto tiene lugar en el año 869-870. Pero lo que había hecho Focio siembra una semilla que va a dar lugar a un cisma tremendo. Bueno, pues este es más o menos lo que está sucediendo en la Iglesia, en Europa, en Oriente, en Occidente. Si se quiere, no se habla propiamente de una historia, lo que pasa es que son una serie de sucesos pues que nos van llevando también, ya lo veremos más adelante, a un desconcierto tremendo. Poco después de esto, pues hay una serie de insurrecciones realmente muy críticas y muy dolorosas dentro de la historia de la Iglesia. Muchas gracias. Aquí termina esta lección y no quiero dejar de invitarte a suscribirte al canal. Vas a encontrar cursos sobre la fe, la moral, los sacramentos, la historia de la salvación. No dejes de compartirlo. Muchas gracias.